¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos del Consejo Coordinador Empresarial, estimado Contador Público Mario Sánchez Ruiz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Muchas felicidades por refrendar esta enorme responsabilidad de dirigir al Consejo. Ingeniero Carlos Lozano, gobernador del Estado de Aguascalientes. Doctor Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Licenciado don Joaquín Gamboa Pascoe, presidente del Congreso del Trabajo y secretario general de la Confederación de Trabajadores de México. Don Joaquín, me da mucho gusto saludarlo. Señor ingeniero Salomón Presburger, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. Maestro Jorge Dávila Flores, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo. El licenciado Eugenio Garza Herrera, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Licenciado Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Asociación de Bancos de México. Doctor Fernando Solís Oberón, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Ingeniero Sergio Enrique Cervantes Rodiles, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Licenciado Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. Licenciado José Méndez Fabre, presidente de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Licenciado Juan Ignacio Gil Antón, presidente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Señoras y señores legisladores aquí presentes, muy distinguidas, muy distinguidos invitados especiales, amigas y amigos empresarios, muy estimados colaboradores del Gobierno Federal, amigas y amigos. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor asistir a la clausura de esta 29ª Asamblea General Ordinaria del CCE, el Consejo Coordinador Empresarial, que es, como lo ha dicho su presidente, pues un órgano de interlocución y de representación al más alto nivel de los empresarios de México. Felicito sinceramente además al Consejo Coordinador Empresarial y a su presidente, al primero por el gran trabajo que han realizado a lo largo de estos 35 años para impulsar el progreso de México. Se dice fácil, pero ya es un buen tramo. Saludo desde luego a los expresidentes del CCE que se encuentran aquí presentes. Amigas y amigos, quiero expresar además mi reconocimiento a don Mario Sánchez Ruiz, a Mario, como todos lo conocemos, por su muy buena labor, tanto que le ha valido precisamente la reelección al frente de este Consejo por un nuevo periodo. Y porque sinceramente hemos encontrado, no solo el presidente de la República, sino mis colaboradores, pues una interlocución válida, exigente, pero también sensata, caballerosa, amable, que nos ha permitido entendernos y nos ha permitido establecer puntos de colaboración y de entendimiento recíproco. Así que yo quiero reiterarle, don Mario, el compromiso del Gobierno Federal de seguir siendo el mejor aliado para fomentar el desarrollo de las empresas, para generar los empleos y para generar el bienestar que demandan los mexicanos. Podremos tener algunas diferencias si se quiere, pero pues en honor a la verdad, son amplísimas las coincidencias con los objetivos y desde luego con los principios que sustenta el Consejo Coordinador Empresarial. Yo quiero compartir, amigas y amigos, con ustedes algunas reflexiones sobre el proceso de transformación que estamos impulsando para nuestro querido México. Como he dicho, siempre queremos impulsarlo para que sea el país próspero que queremos, un país más fuerte. En particular quiero hablarles de diversos cambios que se han hecho, que vale la pena repasar en estas ocasiones, y quizá me refiera pues básicamente a tres ejes fundamentales. Primero, las acciones para dinamizar el crecimiento económico. Segundo, lo que estamos invirtiendo, la inversión sin precedente en capital humano, yo prefiero decirle valor humano. Y tercero, la consolidación del Estado de Derecho, que coincidimos es medular para el país.
En primer lugar me refiero a los cambios que estamos teniendo en materia económica, que son obviamente muy importantes. Como ustedes saben, desde la campaña, luego en el proyecto de Gran Visión México 2030, que vale la pena revisar, y luego en el Plan Nacional de Desarrollo, uno de los 5 ejes articuladores de la política pública que siempre nos propusimos realizar fue lograr para México una economía competitiva y generadora de empleo. Y obviamente para lograrlo necesitamos conseguir para México las mejores condiciones de inversión. Si hay una palabra mágica que nos permitiera detonar el crecimiento, si nos encontráramos una lámpara y le pidiéramos un deseo al genio de la lámpara, sería inversión, mucha inversión. Inversión pública, inversión privada, inversión nacional, inversión internacional también para nuestro querido México. Pero bueno, como no hay tales genios y por lo menos a mí no me ha tocado encontrarme ninguna lámpara de esas, ¿no? Y creo que ustedes tampoco, porque han salido adelante con el producto de su trabajo. Lo que necesitamos hacer es poner las condiciones que permitan que la inversión en el país sea posible. Y aunque ya se dan por sentadas, la verdad es que vale la pena repasarlas para no perder el rumbo de lo que debe hacerse. Primero, las empresas necesitan un ambiente de estabilidad macroeconómica que es clave para las empresas. Y por eso en el gobierno federal hemos manejado las finanzas públicas con gran responsabilidad, lo digo sinceramente, y lo digo porque además nos tocó manejarlas con gran responsabilidad, incluso en momentos sumamente complejos para la vida del país. A toro pasado se puede ver con más facilidad, quizá es fácil opinar cuando las cosas han cambiado, se genera este criterio del comentarista deportivo de los lunes, ¿no? Bueno, pues ya los lunes todos podemos ser excelentes comentaristas y que si fue gol y que se debía haber jugado y que si no, en fin. Pero la verdad es que en momentos difíciles, imaginen ustedes cuando la economía caía más de 10% durante 2 trimestres seguidos, que fueron los primeros de 2009, pues había enormes tentaciones para aflojar el paso a las finanzas públicas, para liberar el déficit público, para exacerbar el gasto, para relajar política monetaria, aunque es competencia del Banco Central, de cualquier manera, siempre están presentes esas tentaciones ahí. Y sin embargo los mantuvimos firmes. Yo he contado varias veces esta anécdota, que cuando fuimos alguna vez Agustín Carstens y yo a una reunión del G20, había un gran consenso de todos los del G20, o casi todos, esto era a finales de 2009, para que siguiera la expansión de la política pública, tanto monetaria como fiscal. Incluso la discusión era si era el momento de diseñar una estrategia de salida de las medidas contracíclicas, la famosa exit strategy que decían, o bien había que seguirle gastando por encima de los ingresos y expandiendo, sobre todo a través del crédito, pero por diversos mecanismos de transmisión, la política monetaria. Y la verdad nosotros íbamos a la reunión pues ya sin muchos cartuchos y sin muchas opciones. ¿Por qué razón? Porque se imaginan ustedes cómo había caído la recaudación en 2009. Había caído pues IVA, ISR, si la economía cae 10%, pues por allá cayó más o menos la recaudación en términos reales. Y no solo eso, pues tuvimos también circunstancias muy desafortunadas, inesperadas. Ese mismo año el agotamiento de Cantarell, por ejemplo, se aceleró y tuvimos una caída en la producción de petróleo de 200,000 barriles diarios entre 2008 y 2009. Échenle la cuenta, 200,000 barriles diarios por 365 días del año por $100 el barril. Y pues tampoco había mucho a dónde hacerse, ¿no? Y la reflexión era, bueno, seguimos con el consenso generalizado de que hay que seguir expandiendo la economía para que se recupere más o menos tranquilamente, o diseñamos nuestra propia estrategia de salida. Y pues prácticamente
les dijimos a los demás, bueno, respetamos su punto de vista, pero nosotros sí vamos a diseñar una estrategia de cierre porque vemos muy peligroso para México que sigan estas medidas de expansión y tarde o temprano nos van a castigar severamente los mercados. Pues bueno, así nos fuimos. Regresando a México, teníamos que presentar el paquete fiscal en unos días. Ustedes recordarán, aquel momento fue un momento difícil para todos, desde luego para el gobierno y para el presidente, ¿no? Propusimos en el paquete fiscal, del lado de ingreso, modificaciones a las contribuciones. Ninguna, créanme que ninguna propuesta de modificación fiscal que busca aumentar la recaudación es agradable para nadie, ni para el gobernado, ni para el gobernante, y menos para el contribuyente. Propusimos, entre otras cosas, la contribución para combatir la pobreza, otras medidas. Del lado del gasto, pusimos en el presupuesto la propuesta aquella muy polémica, muy controversial, de reducir el gobierno y cancelar, incluso cerrar 3 secretarías de Estado. Del lado administrativo hicimos varias cosas. Redujimos, por ejemplo, muchas oficinas e incluso representaciones mexicanas con rango de embajada, por ejemplo, las redujimos a representaciones simplemente diplomáticas para reducir gastos. Fue en ese contexto que se decidió también la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, que además se conjuntaron una serie de circunstancias que hubieran sido desafortunadas porque generaban mucha tensión social y política en el corazón del país en un momento de recesión, pero que afortunadamente pues salieron razonablemente bien las decisiones que se tomaron. Y cambiamos la política de suministro y de precio de bienes públicos, entre otros combustibles. Y para no hacer la historia larga, la toma de medidas oportunas de México nos permitió sortear el arrecife que ya luego vimos todos, se veía venir sobre las economías. Las economías que siguieron con su política expansionista, empezando por las más frágiles, comenzaron a tener reveses enormes. Y fue el caso de Grecia, por ejemplo, que precisamente hacia finales, principios ya de 2010, pues empezó a trastabillar y trastabillar hasta que cayó. Islandia lo mismo, y luego Irlanda, y todavía andan trastabillando ahorita, pues Portugal un poco, España. El propio Estados Unidos, que tiene la enorme ventaja de tener ahí en la recámara de la abuela la máquina de hacer dólares y pues puede tener todo el déficit que quiera teóricamente, pues la verdad es que están ahorita llegando ya al límite. La ley ya no les permite ampliar su déficit y están precisamente en el momento de hacer un ajuste. De manera tal, amigas y amigos, que esa estabilidad macroeconómica, afortunadamente, y como les he comentado, ha rendido esos frutos. Esto está dando resultados positivos, como ya dijo Mario Sánchez, tenemos un crecimiento, una economía fuerte, una economía estable que tiene bases sólidas de crecimiento sostenido, no tiene las tasas que quisiéramos todavía, efectivamente, ¿qué más quisiéramos que crecer muchísimo más? Lo necesitamos, pero bueno, está creciendo la economía y de manera muy importante. Tenemos condiciones bastante buenas de estabilidad económica. Por ejemplo, las tasas de interés, ahorita los CETES deben andar como a 4.30, 4.37 en el mercado, los CETES de 28 días. Para darles una idea, por ejemplo, las tasas de interés, también las orientadas por el gobierno en Brasil, deben andar entre 9 y 10% anual ahora, ¿no? Tenemos una inflación muy baja, una inflación de 3.2%, incluso en un momento en que el precio de los commodities a nivel mundial está en su pico más alto de la historia. Precio del petróleo, precio del maíz, precio del trigo, precio de alimentos, precio de muchas cosas, del acero, de los metales, del oro, en fin. Inflación de 3.2%. También, comparando con nuestro amigo y la potencia económica que es Brasil, la inflación allá debe estar con serios problemas para algunos de sobrecalentamiento, con tasas de entre 7 y 8%. Tenemos un nivel histórico de reservas, y esto vale la pena porque a mis amigos aquí presentes que fueron presidentes del Consejo Coordinador Empresarial hace 35 años, yo decía, híjole, pues ¿qué época les habrá tocado vivir? Pues por ahí el 75, por ejemplo, ¿no? O los 80s. Las crisis durísimas que le tocó vivir a México. Yo sé que muy poca gente se acuerda aquí, porque hay pura gente muy joven aquí, entonces todavía no estaba ni en la mente de Dios, ¿no?
Pero bueno, la crisis del 76 fue una crisis de balanza de pagos, donde a México se le acabaron las reservas y reventó el país. Y en 81, 82 México reventó por falta de reservas. Y en 87 otra vez. Y en 94 no se diga. Y antes de que llegara cada una de esas crisis, pues todo el mundo contaba como cuántas reservas nos quedaban, ¿no? Y se inventaban indicadores como este, yo más o menos recuerdo así. No se preocupen, tenemos reservas para pagar 9 meses de importaciones mexicanas, ¿no? No se preocupen, tenemos reservas para pagar 6 meses de adeudos de deuda externa, ¿no? Y hay más o menos, y pues los 6 meses no duraban, pero ni segundos cuando se sabían esas noticias, ¿no? Hoy tenemos, bueno, está por darse nuevamente el dato, pero el último dato que tenemos disponible de reservas del Banco de México es de 128.500 millones de dólares en las reservas del banco, ¿no? Que es, como digo, ya más del doble de toda la deuda externa del gobierno federal. Es decir, si hubiera que liquidar la deuda externa, no es que tengamos para 3 meses o 6 o 2 años. Tenemos para liquidarla toda 2 veces esa deuda externa. En fin, estamos también impulsando, como ha dicho el presidente CCE, el programa de infraestructura más grande de la historia. Para darles una idea, en los 90s se invertía más o menos del 2% del PIB entre capital público y capital privado en el país. Ahorita estamos invirtiendo más del 5% del PIB por año. Es decir, en México estamos invirtiendo 50,000 millones de dólares por año en infraestructura, desde carreteras, aeropuertos, sin contar, por ejemplo, la inversión en vivienda y sin contar, por ejemplo, telecomunicaciones, que también es una inversión notable. Y esa forma nos permite hacer, por ejemplo, ejes logísticos estratégicos. Ejes, por ejemplo, en materia carretera, corredores transversales que conectan directamente a todas las regiones del país. Eso es lo que queremos, ¿no? Con obras además impresionantes, ojalá algún día tengan posibilidad de verlas, pero una de las cosas que a mí me llaman la atención son 2 obras impresionantes. Uno, la México-Tuxpan, que finalmente la vamos a completar en este sexenio. El punto más cercano de la costa a la Ciudad de México no es el puerto de Acapulco, en realidad es Tuxpan, Veracruz. Pero estamos haciendo una carretera que va a reducir de más o menos 8 o 9 horas de trayecto a menos de 3 horas, o más o menos 3 horas y pico, el trayecto hacia Tuxpan. O bien la Mazatlán-Durango, que está integrada por 120 y tantos puentes y 84 túneles, uno de ellos de 3 kilómetros de largo. Para darles una idea, uno de los puentes, el que a mí me gusta mucho hablar de él porque me impresiona cada vez que lo veo, incluso tengo en la computadora de mi escritorio una imagen de control remoto vía internet de cómo va avanzando el puente. Es el puente que va sobre el río Baluarte, que será Baluarte Centenario. Entonces, es un puente de 1,5 kilómetros de largo, va a ser un puente de 1,5 kilómetros de largo. Para hacer las columnas que sostienen el puente a ambos lados de la barranca, se está invirtiendo, se está usando más concreto que el que se usó para construir el Estadio Azteca, por ejemplo. Y es un puente colgante, entre la última columna del lado de Durango y la primera columna del lado de Sinaloa, va a haber 550 metros, es decir, medio kilómetro colgando el puente, de cables de acero, para una carretera de 4 carriles, sobre un tirante de aire, digamos, entre el puente y el río, hay 460 metros de altura. Una obra de ingeniería además mexicana que va a ser de los más destacados puentes en su tipo. En fin, y lo mismo pues en infraestructura, en aeropuertos, empresas, estamos haciendo también, después de completar, estamos haciendo la presa de la Yesca entre Jalisco y Nayarit, en fin. Me paso pues a otros temas. ¿En qué se traduce? Bueno, estamos también desregulando, estamos haciendo lo que al gobierno le toca hacer para mejorar la competitividad que se pueda traducir en empleos. Ya he dicho estos datos, pero los reitero. Por ejemplo, el año pasado, de acuerdo con el compromiso que hice de una reforma regulatoria, una desregulación, eliminamos más de 15,000 normas, reglas, oficios, circulares, trámites, etcétera, del gobierno federal.
Y la primera vez que se hace una desregulación que incluya también a la Secretaría de Hacienda, que siempre yo no sé por qué, pero se pasaba, ¿no? Esa no se tocaba, ¿no? También le dimos su mochada y esperemos volverle a dar pues otra vez a todos, pero eliminamos más de la mitad de las reglas vigentes hasta el año pasado en el gobierno federal. Los aranceles también, en plena crisis, mientras el resto, varios de los países del G20, 15 por lo menos, subieron aranceles, nosotros bajamos aranceles del 12 al 5%, con lo cual la industria mexicana se hizo más competitiva, no paradójicamente, yo creo que lógicamente. ¿Por qué razón? Porque, bueno, quien produce, por ejemplo, un aparato como este, los BlackBerry, ¿no? Como ustedes saben, bueno, puede tener insumos de todo el mundo de mayor calidad y a menor precio mientras menos aranceles tenga que pagar. Y eso hace, por ejemplo, que en México estemos produciendo el 65% de los BlackBerrys de todo el mundo. Y lo mismo puedo decir de los coches. Los coches, por ejemplo, la producción de coches subió 50% el año pasado. Y así sucesivamente con manufacturas. Hay varios indicadores de manufacturas, por ejemplo, que nos colocan en muy buena posición. Por ejemplo, de acuerdo con Deloitte, que acaba de sacar un indicador global de competitividad manufacturera, México se ubicó como el 7º país más competitivo a nivel mundial para producir manufacturas. Esto considera las 26 economías más industrializadas del mundo y nos coloca por arriba de países como Alemania, como Canadá, como Singapur o como Polonia para hacer manufacturas. Pero si se trata, por ejemplo, de manufacturas que se exporten a Estados Unidos, ahí ya somos la economía más competitiva en el mundo, como lo demuestra el estudio de AlixPartners, donde México es el de menor costos de producción de manufactura para exportar al mercado de Estados Unidos. Eso también se ve, por ejemplo, en el indicador de negocios del Banco Mundial. En el indicador de negocios del Banco Mundial, cuando yo entré a la presidencia de la República ocupábamos el lugar número 73 y ahora ocupamos el lugar número 35 en el Doing Business Index del Banco Mundial. Con lo cual quiere decir que México es más competitivo para abrir negocios que toda América Latina y más competitivo incluso que los BRICS, que Brasil, que Rusia, que India o que China, por decirles algunas. En fin, estamos poniendo ese entorno para tener una economía como la queremos que esté la mexicana, pero por lo pronto ya se traduce en haber crecido 5.4% el año pasado, en seguir creciendo 4.6% el primer trimestre de este año y el haber generado el año pasado 850,000 nuevos empleos netos, formales. Este año, por cierto, en lo que va del año hasta el mes de mayo, se han generado ya otros 327,000 más empleos de los 600,000 que estima Mario que podamos generar este año. En fin, pues estamos trabajando muy fuerte, amigas y amigos, en este frente de la economía. Otro, estamos invirtiendo en nuestra gente, que es lo más valioso que tenemos los muchachos. Tenemos una gran ventaja en México. Parte de los problemas que tenemos es la falta de oportunidades para los muchachos, pero también es un gran activo que debemos considerar. Somos un país joven, donde la mitad de la población tiene 26 años o menos, y ahí se incluye pues a la mayoría de todos ustedes, ¿no? Eso nos da una gran ventaja, pero es un gran desafío, ¿no? Estamos invirtiendo en la gente, ¿y eso qué significa? Por ejemplo, en escuelas. En 4 años, o piquito, hemos fundado 91 nuevas universidades en México. Más universidades que nunca en 4 años en el país. Incluso más universidades que lo que en algún tiempo se abrieron en 20 años en México. Además hemos ampliado casi 50 más con algún campus, con otra carrera, independientemente de las becas. A nivel prepas, CECITEC y Bachitec y tantos nombres raros, acrónimos que les ponen ahora y que la verdad me marean mucho, pero no me gustan, ¿no? Pero a nivel de preparatorias, la mayoría técnicas, hemos hecho 811 nuevos bachilleratos en el país. Con lo cual, amigas y amigos, hay un dato medular. Hoy en México se están graduando 90,000 ingenieros o técnicos cada año, con lo cual por primera vez México produce más ingenieros o técnicos que Alemania o que Canadá o que Brasil, por ejemplo, por darles este dato. Ahorita Mario comentaba, yo tomaba nota, estoy totalmente de acuerdo en la problemática de educación
y sigue siendo un desafío enorme, enorme para el país. Pero además de los datos cuantitativos que les doy, yo creo que hay otras cosas importantes que hemos hecho en educación que de saberlas pues ya como que no nos parecen relevantes, pero echémosle un ojo a cómo ha sido difícil siempre avanzar en este tema y qué hemos hecho en estos 4 años. Primero, la prueba enlace. Se dice fácil, pero somos ya el único país en el mundo, dada que llevan 4 años seguidos que se hace, el único país en el mundo que hace una prueba anual total universal, no es muestral, es una prueba censal, que además permite que esa prueba la vean los padres, los maestros, las escuelas y la sociedad, digamos, en sus resultados, y que permite retroalimentar la educación de nuestros alumnos. 2, concursos de plazas de maestro. Esto que debía ser la regla en el país, décadas y décadas de que las plazas de los maestros se heredaban, se vendían, 250,000 pesos por una plaza de maestro en el estado de Morelos. ¿Por qué creen que hubo paro de maestros ahí? Y toma de carreteras, etcétera. Pero se hizo. Todavía quedan estados, 1, 2, donde la organización sindical que está ahí, pues ahora sí que sigue considerando su patrimonio y realmente no los permite. Además, desgraciadamente se les tolera ahí, pero hoy México hace concursos de plaza de maestro, con lo cual estamos haciendo un cambio radical, estructural, en la calidad educativa que se verá en el futuro. 3, mejoras a la infraestructura. Ciertamente no le toca al gobierno federal porque la educación está descentralizada, pero hemos visto la realidad de las escuelas. Lo que yo me di cuenta es que al presidente en los pueblos lo que le pide la comunidad y el ejido y firman todos es: la escuela no tiene baños, no tiene cristales, no tiene cancha, necesitamos otra aula, la barda perimetral. No nos toca, pero hemos modificado la infraestructura básica de 38,000 escuelas básicas en el país, porque si no, no se hace. Y le hemos puesto la canasta, la barda, el baño, los cristales, etcétera, etcétera, ¿no? 4, establecimos fuera incluso de la negociación del sindicato un incentivo para los maestros, para la calidad educativa. ¿Cómo es? El maestro que logre hacer avanzar su grupo de un año a otro en el promedio de la prueba enlace, o la escuela que logre hacer avanzar a su grupo en el promedio de la prueba enlace, por categoría, regiones, etcétera, a ese maestro le damos una lana adicional, un estímulo económico en efectivo por el avance que tiene, que también siempre se había hecho un tabú en México. No hay que darles estímulos económicos individuales, todo es gremial. Pues no es así, nosotros se lo damos por nuestra cuenta. Pero algo muy importante que pasó el mes pasado, 2 grandes acuerdos que pasaron poco percibidos. Primero, el acuerdo para la reforma de la carrera magisterial. ¿Qué es esto? De todo lo que se le da, digamos, de sueldo adicional a maestros que se llama carrera magisterial, pues estaba la antigüedad, estaba los cursos que toman, ya saben, de personalidad, de autoestima, de manualidades, en fin. Entonces, ¿pero qué hicimos? Y esto es un acuerdo valioso y hay que reconocer al sindicato que tuvo el valor de hacerlo. Antes, la evaluación, o sea, el resultado de los alumnos en la calidad educativa contaba nada más 20% de la carrera magisterial, sin criterios muy claros de evaluación. Hoy, ¿qué hicimos? Se va a contar el aprendizaje del alumno a través de la prueba enlace y además otros indicadores que refuercen la veracidad de la prueba enlace, y el factor de evaluación en base al resultado de aprendizaje del alumno para el maestro pasa del 20% al 50%, que es por encima de los estándares de muchos países en el mundo, esta evaluación magisterial. Y sexto, un acuerdo también sin precedente. Finalmente el sindicato propuso, llegamos a un acuerdo, accedimos todos, pero a partir de ahora se va a hacer una evaluación no solo de los alumnos, también vamos a evaluar por primera vez en México a todos los maestros. Y con ello vamos a empujar fuertemente su formación y le daremos un seguimiento precisamente a la calidad educativa. ¿En qué más hemos invertido en la gente? Lo reitero. Hemos invertido en salud. Vean los datos del censo. En 2010 había 43 millones de mexicanos con algún tipo de seguro médico.
Hoy con el Seguro Popular estamos llegando a 99 millones de mexicanos. 99 millones. Y en este año, probablemente el próximo, vamos a llegar a una meta que no ha llegado ni Estados Unidos, ni muchos países en desarrollo, ni muchos países desarrollados, que es cobertura universal de salud. Médico, medicinas, tratamiento y hospital para cualquier mexicana o cualquier mexicano que lo necesite. Finalmente, el tercer capítulo es precisamente el de construir un país de leyes y un país en paz y seguridad. Sabemos, amigos, que esto es fundamental para hacer un buen clima de negocios y dar mayor certeza y seguridad a las inversiones. Y además tiene, déjeme decirlo, también tiene una razonabilidad económica. Hay estudios, por ejemplo, como el del economista de Harvard, Robert Barro, que ha analizado el crecimiento de las economías y la diferencia entre países donde se cumple la ley, donde son verdadero Estado de Derecho, con respecto a los países donde no se cumple la ley, donde se hace medio gelatinosa y de componendas y de arreglitos, es de casi 2 puntos del PIB por año la diferencia de crecimiento, que yo creo que son una buena parte del crecimiento potencial que México no alcanza a lograr. De manera tal, amigos, que esto es fundamental, estructural, y por esa razón es vital para el país que logremos hacer de nuestro México un país de leyes. ¿Y por qué no se ha hecho antes? Pues porque cuesta, porque es difícil, porque a lo mejor a muchos no les gusta, pero hay que hacerlo. Y por esa razón, amigas y amigos, estamos haciéndole frente al desafío de la seguridad con todos los recursos, con todas las posibilidades del Estado, pero también con mucho valor, con mucha determinación de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestra policía y con mucha visión de largo plazo. ¿A qué me refiero, amigas y amigos? Yo sé que este es un momento complejo, pero ustedes vean, de los 3 objetivos que la estrategia contempla: combatir, confrontar, capturar a los criminales, que por eso está obviamente la fuerza pública en la calle y enfrentándolos, no dándoles la vuelta como antes. Segundo, construir instituciones nuevas, fortalecidas. Y tercero, trabajar socialmente para prevenir la delincuencia a través de educación y salud. Imaginen el éxito, lo que va a representar para México si logramos el segundo objetivo: instituciones de seguridad y de justicia renovadas y fortalecidas en el país. Lo que hoy es un pasivo para México, lo que hoy es un factor negativo en la percepción hacia el país, que es la seguridad, en el futuro, si seguimos así, si México logra construir instituciones fuertes, policías confiables, bien entrenadas, bien preparadas, bien armadas, no solo a nivel federal, sino a nivel de cada una de las entidades federativas, porque yo he dicho, el día en que tengamos 32 policías estatales confiables y eficaces, ese día resolveremos el problema de la seguridad. El día que tengamos eso, amigos, la fortaleza de México va a estar precisamente en esas instituciones, no su debilidad. Va a ser un activo incluso en la referencia de México como país el ser un Estado de Derecho. De ahí que debemos perseverar y perdurar en ello. Y por cierto, yo aprovecho además para externar mi reconocimiento público a una iniciativa muy importante que se tomó en la CONAGO por el gobierno del Distrito Federal para hacer una operación policíaca en todo el país a partir de las policías estatales contra los delitos de secuestro, de extorsión y de robo de coches, casa, habitación, transeúntes, de todos, porque eso es ciertamente lo que tienen que hacer los estados. Está bien que hay que combatir a la delincuencia organizada, que nos toca más directamente, y estamos con todo ello, pero la verdad lo que le duele a la gente es el robo. 83% de los delitos en México son robo nada más. Y ustedes agregan extorsión, secuestro, el propio homicidio es un delito local, pero en fin, extorsión y secuestro, estamos hablando del 94% de los delitos, que son de ese ámbito local. Así que mi reconocimiento a la CONAGO y a los gobernadores por esta decisión de emprender por su cuenta un operativo contra los delitos que más afectan a los ciudadanos en su ámbito y en su vida diaria. Finalmente, amigas y amigos empresarios, yo quiero invitarlos a todos ustedes a que aceleremos el paso, pues, en muchos frentes, ¿no?
Estoy bien consciente, ahí me queda 1 año y medio de gobierno. Pero, pues como ya he dicho antes y lo reitero, para mí es cuando viene precisamente el tiempo de maduración, de realización, es cuando se tiene que cuajar y completar la faena. Y por eso le quiero pedir aquí a Mario Sánchez Ruiz, a todos los dirigentes empresariales aquí presentes de todas las asociaciones y cámaras que integran el Consejo Coordinador Empresarial, y a todos ustedes, amigas y amigos integrantes de este gran Consejo Coordinador Empresarial, a que pues nos arrisquemos las mangas y nos pongamos a diseñar, a planear con mucho cuidado y a decidir cómo vamos a acelerar, cómo vamos a aventarnos ese tirón final, cómo vamos a hacer ese sprint en este año y medio para transformar en México lo que se tenga que transformar. Yo tomo las palabras de Mario Sánchez Ruiz aquí. Enfatizar la agenda legislativa, por supuesto, a la reforma de seguridad nacional, y yo agregaría todas las reformas que tenemos en esa materia, pues la del lavado de dinero, la de los delitos cometidos contra personal militar, la de la nueva ley que permitiría que si alguien, por ejemplo, se identifica como Zeta o como Chapo, también tiene que cargar penalmente por los delitos que comete esa organización en otra parte, lo que se llama la ley RICO en Estados Unidos, que salgan además otras legislaciones que están en todo el país, en el Congreso pendientes, la ley laboral, por supuesto, tiene que ser, si había consenso, ya estábamos de acuerdo. Agregaría también, bueno, la de asociaciones público-privadas que tiene más de 2 años ahí en la Cámara. ¿Cuál es el problema con esa ley? O también yo aquí agrego la reforma política, ya la aprobó el Senado, hombre, pues que le echen otro empujoncito ahí en la Cámara de Diputados. Y muchas otras, amigas y amigos. Yo tomo lo que ha dicho el presidente del CCE, hagamos también cosas administrativas como las que hemos hecho de regulación, aranceles y otras. Yo les propongo a ustedes que por cámaras o asociaciones me hagan llegar las cosas que ustedes harían en mi lugar como presidente de la República. La verdad es que a mí sí me gustaría ver, en este año y medio, ¿qué podemos hacer? Y yo con todo gusto, miren, si lo que quiero hacer es eso, completar ese esfuerzo de transformación del país que hemos iniciado desde el 2006, antes en muchos aspectos también, y que tiene que completarse. Yo sé que es un proceso permanente y largo, pero en este caso a mí me interesa concluir la administración de este gobierno con un México verdaderamente transformado en varios frentes. Hemos hecho ya algunas cosas y queremos hacer muchas más, y yo sé que con el Consejo Coordinador Empresarial y la extraordinaria relación que hemos construido, tanto con Armando Paredes en el periodo anterior como ahora con Mario Sánchez Ruiz, vamos verdaderamente al final de las cosas a hacer un recuento bastante satisfactorio y muy bueno de lo que México cambió en estos años. Así que, amigas y amigos, mis felicitaciones a todos ustedes, y para terminar yo quisiera que me acompañaran para hacer formalmente la declaratoria de clausura de esta asamblea. Siendo las 16:34 de este lunes 13 de junio de 2011, es para mí un honor declarar clausurados los trabajos de la 29ª Asamblea Anual Ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial. Mucho éxito y vamos a cerrar fuerte esta administración. Gracias.